Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy resolveremos de una vez por todas y para siempre una de las cuestiones que están afectando a nuestro país y en realidad a todos los demás, y a nuestra política y a todas las demás, y en concreto es el sectarismo como forma de actuación en la política que nos está llevando también un poco por este mundo de las redes sociales, del periodismo hecho a base de titulares y de clickbait, a evitar el diálogo y la exposición de los razonamientos, a ver campañas en los que ya no existen los programas electorales, sino simplemente a ver quién la suelta más gorda y trata de destruir a su adversario, generalmente apoyado por su pesebre mediático que si nos fijamos tiende a ser quien tiene las mayores posibilidades de ganar, el que tiene más gente a sueldo y bots en las redes. Pero a lo mejor no es exactamente así, o esto no es lo importante. Quien nos va a explicar y a dar su opinión sobre este asunto es Gorka Maneiro. Vamos a dar un par de líneas sobre Gorka, aunque es de sobra conocido. Él fue diputado del Parlamento Vasco durante 2 legislaturas y también fue portavoz de UPyD. No sé si hasta la disolución de UPyD, o bueno, esto ya nos lo contará él. Y nada más, vamos a ver qué nos explica Gorka. Muy buenas, Gorka. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues cuéntanos cómo está el sectarismo. Sí, a mí cuando se me suele preguntar, ¿no? O se me pregunta, o lo pienso yo, o trato de escribirlo, etcétera, cuáles son los problemas fundamentales que tiene España o el mundo, ¿no? Pero en fin, en concreto España, se me vienen muchos a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que hay uno esencial que hace que los demás sean más grandes o que los provoque incluso, ¿no? Que es el sectarismo político, la partitocracia también. Eso de convertir al adversario político no en un adversario que también tiene derecho a existir y a defender sus ideas, sobre todo o especialmente, o al menos los, digamos, los partidos políticos democráticos, sino que lo convierte en un enemigo a batir, a denigrar y a destruir, ¿no? Creo que esa actitud política que se ha hecho grande en España en los últimos años es lo que está impidiendo resolver los grandes problemas que tiene España y los que está incluso haciendo que sean más grandes estos y más graves o que incluso surjan otros, ¿no? Los partidos políticos no tienen tanto el interés de resolver los problemas esenciales del país. En algún caso sí, o a veces pretenden resolver algunas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo lo que les mueve es la conservación del poder o tratar de alcanzar ese poder. Y por lo tanto eso también condiciona todo lo demás, condiciona todo lo demás. Ya prácticamente nada de lo que escuchamos tenemos la seguridad de que sea cierto, ¿no? Los partidos políticos, los dirigentes políticos, los portavoces dicen unas cosas o las contrarias, pero básicamente para defender sus postulados o sus supuestos postulados, para sacar ventaja política respecto al adversario y para al final mantener el poder, como decía antes, o alcanzarlo, ¿no? Y es una inmensa pena. Yo entiendo que un partido político tiene que tener como objetivo alcanzar el poder, lógicamente, para a partir de ahí impulsar sus políticas, ¿no? Pero a veces este objetivo se convierte en un fin en sí mismo. Esto y algunas otras cuestiones, ¿no? Como la poca preparación de nuestros representantes políticos. No sé si quizás la poca exigencia por parte de los ciudadanos a la hora de exigir también respuestas y la rendición de cuentas. Esta demagogia y exageración y teatralización constante que se impone
en boca de los partidos políticos y de los dirigentes políticos. Cualquier hora del día que escuches a un representante político, exageran, ¿no? O dicen cosas que no son ciertas o que no son exactamente así, con el objetivo ese, como digo, de, en fin, conseguir sus objetivos partidistas, es decir, anteponen sus propios intereses personales o de partido a los intereses de los ciudadanos. En fin, esto es básicamente lo que yo veo que pasa en España. Yo tengo mi experiencia, comprendo lo que es ser portavoz, comprendo lo que es ser diputado, comprendo lo que es ser miembro de un partido. Hay veces que tienes que intentar llamar la atención con frases más o menos contundentes y redondas. Una cosa es eso, otra cosa es que el único objetivo de un partido político sea denigrar al adversario y tratar de vender su producto. Muchas veces un producto que no es tan bueno como nos lo quieren vender. Muy bien, pues a partir de aquí se nos ocurren muchísimas cosas para seguir hablando contigo y lo vamos a hacer con Gonzalo G. Carrascal. Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro invitado por su comparecencia y por ofrecernos su visión personal sobre un tema tan apasionante. Y también desde Londres con Pablo Dópico. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los oyentes y un agradecimiento a nuestro invitado por estar hoy con nosotros y encantado de poder debatir una tarde más. Igualmente. Y muy bien, y yo mismo, Miguel Pérez de Lema, que como veo que todavía no hay ninguna mano, pues voy a tirar yo la primera pregunta. Más que una pregunta es contextualizar algo que a mí personalmente se me quedó grabado de las miles de horas de televisión que rellenan con información política y con propaganda, porque básicamente es propaganda. Yo recuerdo que la cosa, por lo menos en España, se empezó a calentar hacia la época quizá de Zapatero, no por decir ese nombre, sino por señalar una época. Y lo que a mí se me quedó grabado fue una vez que estaba viendo la televisión y vi a un famoso actor argentino, muy buen actor además, que dijo esta frase: nos va la vida en crear un cordón sanitario para que esta derecha cerril y casi gótica no se adueñe del pensamiento español. Y de ahí para arriba, claro, no ha ido a menos la cosa. A lo que voy es que todo esto que ahora se llama el populismo, como desacreditando a alguna parte de la política, en realidad populismo ya es todo, ¿o no? Sí, claro, yo creo que sí, vamos, o sea, el populismo pues trata al final de ofrecer, ¿no?, recetas sencillas, soluciones sencillas a problemas que son muy complejos. Se trata también de decir en parte aquello que la gente quiere oír. No gusta a los políticos llevar la contraria a los ciudadanos o impulsar políticas que sean difíciles de explicar en beneficio del país. Es decir, es como si nos gobernaran algo así como nuestros hijos pequeños, ¿no?, quien los tenga, o sea, como adolescentes, o sea, ya no nos gobiernan los mejores, sino casi incluso los peores. Y sí, el surgimiento o la aparición de Zapatero allá por el año 2000, cuando es elegido secretario general del Partido Socialista, nosotros de hecho poco después impulsamos la creación de UPyD, también seguramente como consecuencia de eso, de hacia dónde fue el Partido Socialista, ese enfrentamiento también entre las dos Españas. Después el surgimiento de otros partidos políticos nuevos, Podemos, Ciudadanos, que ya existía, pero cobra fuerza también gracias al apoyo mediático, y finalmente Vox. Y ahora da la sensación de que, en fin, de que ya están todos, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Y está bien que estén todas las ideas en el Congreso, pero creo que puede decirse que la aparición de tanto partido político, en algún caso extremo, no ha ayudado a mejorar las cosas en España, sino que las ha empeorado. Pero sí que es cierto que esto empieza con el fracaso, yo creo, de los dos principales partidos políticos, el fracaso en resolver
los problemas de la gente común y del día a día. Y es entonces cuando surgen otros partidos políticos, algunos de ellos populistas o más extremistas, y ya a día de hoy, en fin, es toda una batalla para quién miente mejor para arrimar el ascua a su sardina. Muy bien, Gonzalo. Señor Manero, yo le preguntaría en principio cuál es el origen de esta situación antagónica. Quiero decir, ¿es algo que surge, digamos, de las élites políticas que, digamos, que desde arriba filtran, digamos, esos debates fingidos de banderías, de güelfos y gibelinos en términos partidocráticos? O si por el contrario a nivel sociológico usted cree que hay algún tipo de raigambre social caimita en la propia concepción, en la propia estructuración del pueblo español. Y esto se lo refiero básicamente, pues, por ejemplo, al testimonio que precisamente Antonio Machado fijaba en una de sus prosas, ¿no? Eso de una que se llama Por tierras de España. Y si me permite, ligeramente se la leo, esa de: el hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra. Por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y un páramo maldito trabaja, sufre y hierra. Es hijo de una estirpe de rudos caminantes, pastores que conducen sus hordas de merinos a Extremadura fértil, rebaños trashumantes, que mancha el polvo y dora el sol de los caminos. Pequeño, ágil, sufrido, los ojos del hombre astuto, hundidos, recelosos, movibles y trazadas, cual arco de ballesta en el semblante enjuto de pómulos salientes, las cejas muy pobladas. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los 7 pecados capitales. Los ojos siempre turbios de envidia y de tristeza, guarda su presa y llora la que el vecino alcanza, ni para su infortunio ni goza su riqueza. Le hieren y acongojan fortuna y malandanza. El numen de estos campos es sanguinario y fiero. Al declinar de la tarde, todo el remoto Alcor veréis agigantarse la forma de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. ¿No fue por estos campos el bíblico jardín? Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Bueno, con esas palabras yo creo que Machado al menos trataba de dar una cierta visión del análisis del hombre común, de la tierra rudo, pero al final un análisis de un poquito de la génesis sociológica de la cual vive nuestra sociedad. La pregunta, en breve, es: ¿nuestro principio caimita de existencia es de arriba abajo o va de abajo arriba? Sí, es muy interesante porque yo antes he dicho algo así como que ya estamos todos en el Congreso de los Diputados, y digo esto porque como que da la sensación de que todas las ideas están ya representadas en el Congreso, pero incluso las peores, ¿no? Es decir, todo el mundo hemos escuchado decir barbaridades en determinados lugares. Y ahora estamos escuchando esas barbaridades desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Es decir, sí que hay en la sociedad civil, en la sociedad común, a veces, pues, en fin, un sentimiento cainita, un enfrentamiento, unas ganas de decir determinadas cosas o de hacer, una especie de semilla que podría producir determinados enfrentamientos mayores. Pero yo creo que los representantes políticos lo que tienen que hacer es llamar a la unidad, a la unión, a la convivencia y a la calma en algunos casos. No hacer lo contrario, ¿no? Que es lo que se ha hecho en España desde efectivamente la aparición, sobre todo de Zapatero y su estrategia de enfrentamiento entre las dos Españas. Sí que existe eso en la sociedad, pero yo creo que los partidos políticos y sus líderes están precisamente para liderar a la sociedad y para evitar que haya un enfrentamiento, no para provocarlo. Y yo creo que en España lo que ha ocurrido sobre todo ha sido lo segundo, es decir, que han sido las cúpulas de los partidos políticos las que han llevado o han tratado de promover un enfrentamiento que en la sociedad, quieras que no, al final
pues tampoco se produce, ¿no? Y que en determinados momentos se ha producido o se produce más como consecuencia de lo que escuchamos decir o hacer a los partidos políticos, que parece que están en una especie de guerra permanente por cuestiones, además, en muchos casos irrelevantes, en lugar de hacer un enfrentamiento o enfrentarse, como es debido, a los grandes problemas del país. ¿Y Pablo? Yo quería plantear, señor Maneiro, una cuestión quizá más en términos casi de ciencia política y en concreto en relación a la creación de partidos políticos, de lo que usted sabrá bastante más que ninguno aquí. Me preguntaba hasta qué punto usted ha comentado cómo ahora mismo, digamos, todas las ideas están representadas en el Congreso. Y no sé hasta qué medida o en qué medida o hasta qué punto las ideas llegaban a estar ya representadas anteriormente en el Congreso y el hecho de que así fuese, perdón, hacía necesario un discurso especialmente estridente. Bueno, Pablo, respira. Perdón. Ya está. Creo que ya está. Si quieres repetir al vivo. final porque no se ha entendido muy bien. Sí. El señor Maneiro comentaba cómo ahora mismo considera que todas las ideas están presentes en el Congreso, digamos, el espectro ideológico o por una amplia parte del mismo se ve ya representado en los diversos partidos políticos que existen en el Congreso. Y mi cuestión era hasta qué punto esto no ocurría ya antes de forma más disimulada y precisamente era esta situación la que hacía necesario que para que un partido triunfase, como ha sido el caso con los nuevos partidos, estas ideas que ya estaban ahí, latentes, quizá incluso presentes de una manera u otra, era necesario presentarlas con un envoltorio mucho más estridente, mucho más ruidoso y mucho más llamativo a la hora de poder destacar como partido político. Que tengo la sensación que las ideas de Ciudadanos ya existían antes de la llegada de Ciudadanos al Congreso, las ideas de Podemos se veían representadas en ciertos sectores de la izquierda que tienen representación muy minoritaria en el Congreso. Lo mismo quizá con Vox, Vox es quizá un caso más especial, pero me da la sensación de que estas ideas de alguna manera ya había gente dentro del ámbito político que las defendía de una forma, digamos, quizás más tímida, menos estridente y, sin embargo, para que este tipo de partidos nuevos sobresaliesen y llegasen a tener el recorrido que han tenido, han necesitado hacerse eco de estas mismas ideas con un envoltorio mucho más llamativo, mucho más, digamos, tensionado, por decirlo de alguna manera. Pues sí, yo creo que en general es un buen análisis. Vamos, esas ideas estaban representadas entre los, digamos, sobre todo principales partidos políticos, aunque digamos que no puestas en la práctica o no dichas con tanta claridad, tanta vehemencia o no llevadas a la práctica a través de iniciativas, ¿no? O sea, sí que digamos que siempre se decía además que el PP y el PSOE lo que pretendían era que nada cambiara, ¿no? Que nada importante cambiara para que ellos siguieran gobernando, y sí que como elementos de representación de los ciudadanos pues cumplían esa labor, digamos, de encauzar todas las ideas de los ciudadanos, de los demás de izquierdas a los demás de derechas, incluidos incluso los más extremistas. Digamos que ellos las representaban para darles cauce de manera más sosegada. Sí, puede ser que estuvieran esas ideas ahí de alguna manera, ¿no? Porque de hecho, sin ir más lejos se dice que Vox es una escisión del PP, ¿no? Entonces, bueno, esas ideas estaban en el PP, sí, pero no defendidas con tanta claridad o, entre comillas, suficientemente. Y por eso aparecen ahí nuevos partidos políticos. Creo que surgen nuevos partidos políticos, o algunos de ellos, creo yo, para tratar de defender algunas cuestiones que el PP y el PSOE no defendían, ¿no? Digamos,
con toda la buena intención del mundo para, por ejemplo, podemos defender la reforma de la ley electoral que ninguno de los partidos políticos defiende, para impulsar medidas en contra de la corrupción política que ninguno de los partidos políticos defiende, para la reforma del Estado autonómico que ninguno de los partidos defiende, ¿no? Mantiene sus posiciones, pero no defiende lo que nosotros defendemos, en cada caso el suyo, ¿no? Y entonces sí que aparecen ahí quizás nuevos partidos políticos para defender esas ideas. Pero luego, efectivamente, se exagera en muchos casos la defensa de determinadas ideas para llamar la atención y para diferenciarse del resto. Y para que te escuchen más claramente, para que los ciudadanos te hagan más caso, ¿no? Bueno, mi experiencia en el Parlamento Vasco en parte era así, es decir, si yo salía a la tribuna y decía que, en fin, la decisión de este gobierno en relación al tema que sea ha sido, bueno, ni buena ni mala, ¿no? Pues, lógicamente, pasaba sin llamar la atención. Pero si quería llamar la atención o decir algo distinto, tenía que efectivamente verbalizarlo con más contundencia, que en algún caso puede que sea necesario y sea así, ¿no? Lo que pasa es que se ha llegado a una situación en la que todo se exagera de manera como muy teatralizada y demagógica para tratar de diferenciarse del resto, sobre todo en periodos preelectorales o electorales, con el añadido de que estamos prácticamente siempre en periodos preelectorales y electorales. Entonces es una batalla inmensa de lucha contra todos, a ver quién se diferencia del resto más claramente, llegando incluso en algún caso al insulto o a la falta de respeto, con el objetivo único de conseguir su minuto de gloria en determinados medios de comunicación. E incluso esto mismo lo hacen aquellos partidos políticos más pequeños, con menos presencia mediática, con más necesidad de dejarse oír y ver, que son los que en algún caso alzan la voz o preparan, digamos, una representación teatral, como puede ser sacar una fotocopiadora en el Congreso de los Diputados, sacar una zapatilla o llevar una pancarta a un determinado lugar. Sí, entonces hay que parar, yo creo, todo esto de alguna forma. Alguien tiene que ir bajando el pistón, o es posible también que la gente se termine hartando de tanta exageración y tanta bronca, y poco a poco vayamos apostando o no por personas más serias, más responsables y con buenos programas políticos, que una cosa no quita la otra. No se trata de, en fin, dejar todo como está, no mover nada para que nadie se moleste. No se trata de eso. Se trata de defender las ideas, incluso de manera contundente y clara, pero de manera respetuosa, sin convertir a los demás en enemigos y a partidos políticos casi con el objetivo de eliminarlos, ¿no? Hay que parar un poco todo eso. No es fácil. Pues siguiendo con esta línea de la teatralización que estás explicando, hay alguna gente, yo creo que estoy entre ellos, que lo que venimos viendo desde hace tiempo, y por desgracia solo puede ir a más, es que en realidad el margen para las grandes decisiones en naciones pequeñas y sobre todo en naciones arruinadas, como el caso de España, cada vez será menor. Y las grandes líneas de cualquier actuación nos van a venir dadas por los tenedores de nuestra deuda y por instituciones en las que somos una parte ínfima. Justamente por eso se fuerza la teatralización, se convierte en una especie de reality show permanente para que se te vea y que parezca que eres importante, porque en realidad ellos sí que se juegan la vida. Aquí hay el problema es que son los políticos profesionales los que se juegan la vida, o como decía Cumperal, se juegan el andamio casi cada 3 o 6 meses, porque se les puede acabar el chiringuito. Y bueno, tú has estado en un partido pequeño, pero también en uno muy grande. Y un partido político grande sobre todo es una agencia de colocación de cientos de miles de personas, y la catástrofe humana es como un tornado, una cosa así. De ganar a perder es que son proyectos personales que se van al carajo y de una vida entera.
pero hay un fraude en esa representación que a lo que yo voy, esta es la pregunta, que es inevitable que produzca un agotamiento de la fórmula como se han agotado los realities en televisión, porque al final ya no te divierte ver cómo hacen que se pelean entre ellos cuando luego va a venir el señor de la Troika y te va a decir que tienes que bajar un 40% las pensiones como en Grecia. Y bueno, pues esa era lo que me gustaría que comentaras. Sí, sí, es verdad, ¿no? Eso de que como no tienen que tomar decisiones realmente relevantes, hace como que si las tomaran no pudieran tomarlas, ¿no? O sea, hacen más teatro cuanto menos contenido, cuanto menos fondo hay. Y sí es cierto que vivimos en un tiempo donde las soluciones o las grandes decisiones se toman a esferas más elevadas, por así decirlo, esferas internacionales, o en parte también por parte de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Con lo cual nuestro poder o el poder de los partidos políticos para cambiar determinadas cosas a pequeña escala, pues sigue reduciéndose, aunque pudiera parecer lo contrario. Hombre, algunas cosas sí se pueden hacer, por supuesto, pero muchas otras cosas parece que nos vienen dadas ya, aunque no se quiera, ¿no? Y mientras tanto, los partidos políticos nacionales hacen como si estuvieran tomando esas grandes decisiones o como si se estuvieran debatiendo de manera seria cuando es evidente que no. Y sí, los partidos políticos se convierten, no sé si es una cosa natural o si tiene que ser así siempre o si pudiera ser de otra manera, ¿no? Pero los partidos políticos se convierten en un fin en sí mismo. Tienen que seguir existiendo para supuestamente seguir defendiendo esas ideas que supuestamente defiende y a la vez para poder mantener nuestro puesto de trabajo y el de todos nosotros que somos unos cuantos. Antes tienes que alzarte con el poder dentro de ese organismo, de esa organización, luego tienes que mantenerlo y luego tienes que mantener esa estructura para que tú puedas seguir teniendo ese poder. Yo sí lo he visto, ¿no? También sí lo he visto porque mi experiencia en el Parlamento Vasco, pues bueno, fue bastante amplia, 8 años. Yo llegué como un joven idealista dispuesto o con la idea de cambiar grandes cosas y luego te vas dando cuenta, por un lado, de que no es tan fácil cambiarlas, por un lado, y por otro lado que los partidos políticos son sobre todo eso, ¿no? Maquinarias dominadas por las cúpulas, que son precisamente las que tienen representación en esos parlamentos y cuyo objetivo, en muchos casos único, es seguir ocupando esos escaños. Quizás los partidos políticos no puedan ser de otra manera. Quizás el ser humano siempre termina comportándose así. Quizás los ciudadanos no hacemos lo suficiente para cambiar esa situación, ¿no? Porque podemos decir, menudos políticos tenemos ya, pero es que los hemos elegido nosotros, ¿no? Y entonces, pues es complicado, digamos, señalar quiénes son los últimos responsables o los responsables principales, aunque sí que algunos de ellos, pues bueno, los vemos a diario y los escuchamos a diario en la radio o en la televisión. Uh-huh. Gonzalo. Sí, por supuesto. En ese sentido, y a colación de todo lo dicho, la pregunta que me viene a la mente es, ante ese surgimiento de partidos, digamos, cada vez más segmentados, de nicho, más concreto, incluso yendo hacia derivas de carácter identitario en muchos aspectos, la propia izquierda se ha fragmentado en muchos aspectos, yendo hacia, digamos que, votantes más de nicho, más que la búsqueda de una concepción ciudadana única. En ese sentido, ¿hay posibilidad de establecer un principio de transformación y de búsqueda del bien común desde una permanente pugna por intentar únicamente maximizar particularmente los intereses de cada partido individual? Es decir, la suma de los beneficios máximos de cada uno de los partidos que configuran el espectro necesariamente aboca y lleva a la maximización del bienestar público, o no va necesariamente vinculado al éxito de los partidos que el bienestar público pueda mejorar y por tanto la nación progresar? Yo en principio quiero pensar que cuanta más oferta
hay pues más margen ahí de que los ciudadanos se sientan representados, de que esas distintas ideas, esos distintos planteamientos, esas distintas soluciones se puedan debatir de verdad en los parlamentos y a partir de ahí surjan las mejores soluciones para todos. Pero es que en muchos casos no ocurre eso. Sencillamente porque no hay debate, no se debate de verdad en los parlamentos, no se debate de verdad en las instituciones, no se pretende de verdad mejorar las cosas o impulsar estas medidas concretas porque pensamos que son las que más van a resolver los problemas que tenemos, sino que en muchos casos se toman decisiones únicamente para garantizar el éxito electoral de un partido político o de un representante o para seguir en el poder, con lo cual digamos que hay cosas que fallan, que no tienen su consecuencia tal como en principio pudiera parecer que la tuviera, ¿no? Es decir, si no se debate de verdad sobre las cuestiones, si los programas políticos de los partidos realmente no se defienden después en el Parlamento, si en muchos casos es únicamente propaganda, claro, pues todo lo demás que yo he planteado al principio, pues se rompe, ¿no? ¿Y cuál es el origen de esa perversión? ¿Está en el propio funcionamiento del sistema? ¿Está en el diseño del sistema mismo? ¿O es puramente coyuntural? Yo creo que es el propio sistema el que nos lleva en muchos casos a esa situación. La propia existencia de los partidos políticos, que creo que son indispensables, hace que lo que se pretenda sea sobre todo su mantenimiento y supervivencia. Por un lado, porque son necesarios para defender esas ideas, pero por otro lado, porque vive mucha gente dentro de esos partidos políticos y tienen sus propios sueldos y salarios a partir de ellos, ¿no? Con lo cual es difícil romper eso, esa especie de partidocracia, ¿no? Que todo lo controlan los partidos políticos. ¿Cómo se cambia esto? Es complicado, es complicado. Yo hace poco en un congreso al que asistí, varios ponentes venían a plantear esto, ¿no? La escasa capacidad de los políticos actuales y, por otro lado, decían, los de antes eran mejores, ¿no? Pero cuando los de antes se decía lo mismo, ¿no? Que los de antes eran mejores y que los de esa época, pues, en fin, no estaban a la altura. Siempre se ha venido arrastrando estos problemas y quizás estamos peor que nunca, ¿eh? Quizás estamos peor que nunca porque, bueno, en los últimos tiempos también, como consecuencia de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues importa más el continente que el contenido. Y entonces, pues, han ido llegando a la política personas jóvenes con buena presencia y buen discurso aprendido, ¿no? En las diferentes escuelas de oratoria, pero que son insustanciales, que dan más importancia a la forma que al fondo, o que incluso en algunos casos no hay nada dentro, ¿no? Como consecuencia, ya digo, de la exposición mediática, de la parafernalia, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la cultura de la imagen. Quizás esto pueda llegar a cambiarse por agotamiento, ¿eh? Porque de repente la gente diga basta y en lugar de votar a este tipo de personas, pues traten de buscar perfiles con más sentido de Estado, por un lado, con más contenido y mejor formados. Es importante hablar bien en política, saber expresarse o incluso si se quiere tener una buena imagen. Pero es más importante lo otro, el fondo, lo que hay dentro, ¿no? Mientras que en los últimos tiempos se da más valor a la imagen. Y los propios partidos políticos, los propios dirigentes, lo que hacen es esto de sonreír sin ganas, esto de mirar a la cámara de manera estupenda, esto de decir besar estas bebés. frases hechas. Siempre besan bebés. Que besar bebés es una Claro, cosa que... toda esa imagen que a mí, personalmente, me chirría mucho desde hace bastante. Pero yo no sé si a una mayoría de la gente esto le chirría tanto o incluso le gusta, porque claro, oye, ahí están los resultados y en general le siguen o le seguimos, en su caso, votando, ¿no? A ver, Pablo, como persona joven y formada, ¿tú qué opinas?
Bueno, joven quizá un poco, informada no sé tanto. No, yo venía a preguntar quizá algo relacionado, pero no exactamente. Ha comentado el señor Maneiro o ha dejado caer el tema del Parlamento vasco y siendo sinceros a los que viven en Madrid, nos llegan las noticias de Madrid nacionales y basta. Los que vivimos en el extranjero, a veces casi, bueno, sí, las de Madrid llegan a todas partes, ¿no? Pero todavía estamos peor informados que los que viven en Madrid. Entonces, me preguntaba hasta qué punto este fenómeno que está describiendo considera que se replica también en las diferentes regiones, en especial, supongo que por su conocimiento más cercano en el País Vasco. ¿Considera que este devenir de la política se repite también en estos sitios que quizá existe, digamos, menos eco y menos publicidad de cara a la ciudadanía nacional? Porque una hipótesis, por supuesto, podría ser que esta nueva forma de hacer política, si se puede llamar a esto política, también tiene que ver con el hecho de que existe una serie de plataformas donde estos discursos se amplifican. Y sin embargo, sabemos que los medios de comunicación en muchas ocasiones no prestan quizá la atención necesaria a todas esas regiones españolas más allá de Madrid, que como digo siempre está en el centro del discurso. Entonces, no sé hasta qué punto esto puede también suponer que el ambiente casi publicitario de notoriedad más que de contenido se dé o no en igual medida en la periferia española, más allá de lo que sería Madrid y, por supuesto, la política nacional. Yo supongo que sí, por el conocimiento que tengo yo, por la experiencia de cuando fui portavoz nacional de UPyD y lo que sabía que ocurría en los diferentes parlamentos e incluso en ayuntamientos. Esto es una cosa que ocurre prácticamente en todos lados, ¿no? De hecho, en muchos casos, cuando escuchamos los noticiarios, las noticias, la radio, las televisiones, algunos parlamentos, algunos ayuntamientos, algunos plenos de ayuntamientos solo aparecen cuando ocurren cosas estrambóticas o cuando ha habido, en fin, una pelea, un exabrupto o ha tenido que intervenir la policía, ¿no? Es decir, que también ellos saben que tienen que tratar de llamar la atención para aparecer en los diferentes medios de comunicación. Pero yo creo que hay, o debería haber unos límites. Yo lo que estoy viendo a distancia en el Congreso de los Diputados, yo no lo he visto nunca, no lo había visto nunca. Y tampoco lo vi en el Parlamento Vasco, ¿eh? O sea, en el Parlamento Vasco yo no vi eso. O sea, yo sí que veía que la gente, los portavoces, los partidos pretenden llamar la atención y hacen mucha demagogia y dicen cosas que saben que no son y denigran las ideas del adversario, en muchos casos manipulándolas para que parezcan otras, peores o más extremas. Eso sí que suele hacerse, pero esto tiene que tener un límite, ¿eh? No puede ser que todo sea una enorme mentira. Y sí, me parece o me da la sensación de que en los últimos años ha habido una exageración de todo esto, especialmente en el Congreso de los Diputados. No hay conversación, ¿no? No hay debate, no hay pregunta, respuesta, no hay fondo, no hay pretensión de resolver los problemas. Ya sé que luego están las zonas oscuras que no se ven o que los medios no sacan, están las comisiones, están las reuniones entre los diferentes diputados, entre los diferentes partidos, y ahí en muchos casos sí se trabaja más y más en serio, ¿no? Pero todo lo que es el pleno de control, el pleno ordinario, ¿no? Es un gran teatro, que ya, en fin, los parlamentos tienen en parte esa función, hacer la función de teatro, es decir, para que no nos matemos unos a otros,
tenemos nuestro teatro y ahí hacemos una representación de nuestras diferencias. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es que solo sea teatro, ¿eh? O sea, una cosa es que el marketing político sea necesario en la política. Es decir, un partido político tiene que tener una estrategia de publicidad y de propaganda y de marketing para poder vender sus ideas. Eso es normal, porque si no estás muerto. Si tus ideas son muy buenas, pero no tienes un marketing, no tienes una estrategia para venderlas, estás muerto. Entonces, una cosa es que el marketing sea necesario en política y otra cosa es que la política sea sustituida totalmente por puro marketing y que solo haya marketing. Y es un poco lo que está ocurriendo ahora. Y ya digo, lo que más me preocupa es este odio exacerbado que en algunos casos me da la sensación de que no es teatro entre unos partidos políticos y otros, porque eso también lleva al enfrentamiento en la calle, en la sociedad, en los bares o en los diferentes plazas de España. Y eso sí es peligroso, porque además no nos ocupamos de lo importante. Sí, alguna vez hemos recordado aquí ese viejo chiste de Chumi Chúmez, que salía un político dando un discurso que decía o nosotros o el caos, y la gente abajo decía el caos, y luego contestaba él, da igual, también somos nosotros. Entonces, yo no es que sea optimista, pero creo que en el fondo nunca pasa nada, porque no hay interés en más allá de crear esa sensación de apocalipsis permanente, como lo de la doctrina del caos, para que la gente les haga casito y se te vea 30 segundos más en el telediario, pero luego la gente sigue a lo suyo y en cualquier caso las instituciones, que tampoco es que sean las mejores del mundo, tienen, a no ser que un tipo como Sánchez directamente acabe con el Parlamento o cosas así, que desde luego si no las hace es porque no puede, pero que se ha demostrado que institución que toca, institución que destruye para mantenerse en el poder, pero destruirlas de todo dentro del propio régimen no se puede. Y casos por ejemplo ahora con Vox, antes un poco con Podemos, de literalmente prohibirle a la gente que les vote, eso no funciona, ya lo estamos viendo, cada vez sus encuestas tienen más votos, porque es que además están dentro de la legalidad máxima. No hay ni una sola propuesta, aunque pueda hacer alguna radical, que esté fuera de la Constitución. De hecho, hay socios del gobierno que están fuera de la Constitución y no pasa nada. Aunque en las cosas gordas tampoco se meten. Y lo que iba a preguntar no era exactamente eso. Sí, bien, ya voy a lo que iba. Es a que toda esa teatralización, que además yo pienso que cada vez engancha menos, porque es previsible y sabes que lo único que va a haber es follón, e intentar hacer un discurso como de adolescente de instituto para dejar mal al que acaba de hablar. Sí creo que podría haber algún cambio, incluso inesperado, en el momento en el que alguna fuerza política pusiera en el debate los temas importantes que de verdad afectan a las personas, que son de los que menos se hablan. Si nos fijamos, hay, por ejemplo, todo el mundo de las políticas sociales, que están muy bien y son importantes, o incluso que tienen que ver con la moral y tal, que se ve que dan mucho juego, son como un sálvame y llaman la atención. Pero, por ejemplo, Podemos, que copió cosas de plataformas de jóvenes que literalmente sabían que iban a vivir y morir en la pobreza, inmediatamente desaparecieron de su discurso y se pasaron a toda esta cosa del feminismo y tal. Pero eso no quiere decir que no exista ese problema, que es el problema de verdad importante que afecta a la supervivencia, o un país sin natalidad, o un país que asume que no va a tener natalidad y que cree que su única supervivencia es importar masivamente inmigración, que a su vez, si viene, no tiene ninguna clase de formación y inevitablemente va a hundir la productividad del país. Si se explicaran ese tipo de cosas, que, bueno, como lo que ha pasado con la energía, ¿no? Que al final se trataba de que te dieran una ayudita de no sé cuántos céntimos, en lugar de que alguien con técnicos dijera, el problema que tenemos es los recursos que tenemos son estos, nos va a costar tanto, pero se va a solucionar de tal manera. Eso nadie lo ha dicho, ni se espera que lo digan. Pero quizá
y eso es lo que yo me gustaría, es que alguna clase de organización, no necesariamente un partido político, sino un grupo de personas, dijeran, aquí los problemas que nos pueden llevar a la ruina total son este y este, y vamos a intentar buscar a las personas que entiendan de esto para ver si tenemos futuro. Sí, a mí también me gustaría que ocurriera eso, ¿no? Sí que hay colectivos, hay asociaciones, hay gente joven y no joven interesante que organiza debates y organiza charlas y que van en esa línea. O sea, hay mucha gente muy interesante, ¿no? Pero al final, pues bueno, los que nos gobiernan son los que nos gobiernan y están en esas otras cosas, ¿no? En esas otras contradicciones, o sea, entre medidas que son perjudiciales, medidas que no resuelven prácticamente nada, que parece que son mucho, pero no son prácticamente nada, e incluso medidas o reivindicaciones que son contradictorias, ¿no? O sea, hay que consumir mucho para que haya más actividad económica, se genere empleo y se genere riqueza y vivamos todos mejor, o esto lo que hace es empeorar el cambio climático y agravarlo. O sea, tenemos que consumir mucho o tenemos que consumir poco, tenemos que consumir carne o no tenemos que consumir carne. Hay que tomar una serie de medidas para evitar el cambio climático, aunque perjudiquemos a determinados sectores de la ciudadanía o del país, o no. O sea, hay muchas contradicciones en todas las cosas que nos dicen. Hay muy poca seriedad, una mezcla de ineptitud, inexperiencia y responsabilidad, ¿no? O sea, y además, por otro lado, como las cosas van tan rápido y los grandes temas, pues, o los grandes escándalos se terminan enseguida, pues nada, a la siguiente, ¿no? Al siguiente banderín de enganche para tenerlos entretenidos durante unas semanas, mientras no se habla de lo realmente importante, porque por otro lado, pues no tienen capacidad de resolverlo o no saben, ¿no? Sí que ocurre. Sí, yo siempre he pensado, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, que aparezca ese grupo de gente, ¿no? Ese líder, esos líderes que se comporten de otro modo y, bueno, nadie tiene una varita mágica, ¿no? Pero que sí que al menos haga incidencia o llame la atención sobre los verdaderos problemas del país. La lucha contra la desigualdad, que todo el mundo pueda tener un empleo estable, digno, que haya actividad económica pero sostenible en el tiempo, que el país pueda generar riqueza y a partir de ahí recaudar impuestos y estos dineros públicos se destinen a las cuestiones importantes, reformar el Estado para hacerlo más viable, parar los identitarismos, los nacionalismos, tener una visión más amplia, más abierta de la sociedad, evitar que se nos reduzcan nuestras libertades individuales. Son bastantes cosas, ¿no? Pero no se está por ello, a pesar de que hay más partidos políticos que nunca. Al final, pues estos temas se aparcan o no terminan de resolverse. Uh-huh. Bueno, Gonzalo, dinos. A raíz y a colación de todo lo que usted comentaba, y también un poco embebidos en lo que es la cultura económica y del producto en el que ahora vivimos, que hay una cierta tendencia hacia la customización permanente y obsesiva con la idea de hacer sentir al consumidor particular especialmente individualizado, especialmente diferenciado. Y eso nos lleva también a una retórica política de particularismos, identidades, sentimientos. Una pregunta que quería hacerle, ¿qué lugar hay para lo común? ¿Qué lugar hay para poder encontrar un espacio en el que aquellos que solo queremos ser uno más pueda tener una cabida, donde la ciudadanía como concepto más elevado dentro de un orden común sea el elemento central de defensa sobre el cual se establezca el conjunto de todas las políticas de carácter administrativo, institucional, estructural? ¿Dónde están esas opciones? Porque usted, por ejemplo, desarrolló, junto a otros personajes intelectuales dentro de lo que es el ámbito nacional, la plataforma Ahora. ¿Cómo se puede encontrar una fórmula
de búsqueda precisamente de recentrar el discurso público dentro de los ámbitos esenciales de defensa de lo común, que a final de cuentas es lo que debiera ser la política en último y en único caso. La defensa del interés general, del bien común, pensar en todo eso, ¿no? En lugar de las luchas intestinas e interterritoriales y transidentitarias, ¿no? Entre unos y otros, esa parcelación del espacio público, esa división de los ciudadanos, no ya entre buenos y malos, sino entre hombres y mujeres, en fin, ¿no? Sí, yo en algún caso, pues he tratado de plantear esas ideas, bueno, especialmente en UPyD y luego en plataforma ahora, defendiendo, pues eso, el interés general, el bien común, pero no ha sido posible porque o nos ha faltado dinero para ponerlo en marcha, bastante dinero para ponerlo en marcha y bastante presencia mediática para que te escuchen y en su caso te apoyen si al resto de personas les gusta, ¿no? Es difícil cuando se defienden determinadas ideas, si no tienes un apoyo mediático, si no tienes el apoyo de alguien que te apadrine, si no tienes todos esos apoyos con los que contaron otros partidos políticos en el pasado, gracias a lo cual surgieron, pues es complicado. Es complicado y se queda únicamente en una bien intencionada intentona de cambiar las cosas o de aportar algo de racionalidad a la esfera pública y a la política. Pero ya digo, es complicado porque tienes que tener entrada en los grandes medios, en las grandes televisiones, que es donde al final se juegan todas las partidas. Y para tener entrada en esos espacios, pues seguramente tengas que ser o ofrecer algo que a los que te dan entrada pues les suponga algo positivo o algo de interés, con lo cual es complicado. De lo que se desprende que si la situación actual es la que es porque a la postre los intereses económicos que configuran el núcleo productivo del Estado les interesa que sea como es. Eso parece y es también, bueno, en parte lo que yo viví en UPyD, ¿no? Cuando no les interesa a los grandes poderes que tu opción política siga viva, te lo ponen complicado o te fulminan casi de manera inmediata. Si además de eso cometes errores de diferentes tipos, pues lógicamente tu final está servido. Cuando les interesa, ayudan a que determinados partidos políticos surjan, unos u otros o varios, y cuando no interesa, pues como tienen el dinero y el poder, pues no te ayudan y con lo cual pues no tienes nada que hacer. Este es aproximadamente el juego perverso en el que nos encontramos. Habría que pensar en una alternativa para dar la vuelta a esta situación, pero no se me ocurre o es complicada. Vale, yo me he quedado unos momentos sin imagen, ahora la tengo otra vez, el audio sí lo tengo, y no sé si Pablo tenía la mano levantada o no, creo que sí. Sí, yo quería, Vale. la pregunta rápida, la respuesta no lo sé tanto, pero también en relación a su trayectoria, me preguntaba desde su visión personal, ¿cuál cree que es el futuro más inmediato para la izquierda en España? Sí. No sé, digamos que no se sabe, ¿no? Porque por un lado está como muy dividida, toda esa izquierda pseudonacionalista e identitaria, que es lo que tenemos, está toda dividida, ¿no? Por un lado el PSOE y luego una serie de partidos, plataformas que no se sabe si van a surgir o no, movimientos en muchos casos regionalistas, localistas, que son también parte de esa izquierda, mientras que una izquierda republicana de verdad, defensora del interés general, del bien común y antinacionalista, no termina de surgir. Pero esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque mientras un partido político está en el poder, se mantiene unido en torno a un líder y digamos que no tiene problema en seguir viviendo, seguir existiendo. Pero ¿qué ocurrirá, ¿no? Cuando Pedro Sánchez pierda el poder, cuando deje de ser presidente del gobierno?
y a partir de ahí, ¿qué cambios puede haber en el Partido Socialista? Pues pueden pasar muchas cosas. ¿Quién les sustituiría a Pedro Sánchez? ¿Alguien que trate de girar las políticas llevadas a cabo por el Partido Socialista o algunas de ellas en los últimos tiempos? ¿O directamente se va a medio convertir en Podemos? Podemos ver qué es lo que ha pasado en Francia o en otros países con el socialismo, ¿no? Entonces es muy interesante, o sea, no se sabe qué es lo que va a ocurrir con la izquierda. ¿Se va a seguir dividiendo en muchísimos partidos? ¿Qué va a pasar con esta especie de plataforma que dice que Yolanda Díaz va a poner en marcha? ¿Se va a poner en marcha o más bien Yolanda Díaz va a acabar en las listas del Partido Socialista? Y en Andalucía también, ¿no? Diferentes organizaciones que se han presentado ahí de manera coaligada, aunque no todas, algunas son claramente andalucistas, pues no lo sé. No lo sé, pero yo creo que se va a empezar a ver más claro, aunque esto en otras ocasiones también se ha dicho, cuando el PSOE pierda el poder y ver qué es lo que ocurre ahí. ¿Quién sustituye a Pedro Sánchez? O si se revela alguno de los supuestos críticos que puedan existir dentro, si todavía los hay. Yo sí creo en que puede haber otra izquierda posible que impulse algunas de las propuestas de las que hemos hablado ahora o que resuelva algunos de los problemas que existen en España a día de hoy. Sí hay margen, porque en España en el Congreso de los Diputados están representadas todas las ideas, pero no todas, o sea, falta alguna, ¿no? Falta una izquierda nacional, por ejemplo. O sea, esa yo no la veo representada. Una izquierda igualitaria, nacional, antinacionalista, esa no está. O sea, tenemos de todo, derecha, izquierda, extremos, nacionalistas, regionalistas, republicanos, monárquicos, pero no veo lo otro. Y entonces quizás surja en algún momento. Yo creo que sí. Bueno, iba a hacer una broma, pero no sé si viene a cuento. Y es que a lo mejor el Feijóo es el centro izquierda, ¿no? Sí, bueno, va a intentar. También, esa es otra, ¿no? ¿Cómo resuelve también su problema, entre comillas, con Vox? ¿Cómo paras a Vox? ¿Recogiendo parte de su discurso o tratando de ocupar el centro, ¿no? Que es donde supuestamente se ganan las batallas políticas? Porque de esa forma también es posible que Vox siga creciendo diciendo, ¿ves? Este Feijóo al final es de izquierdas, es de centro izquierda o es de centro. Es complicado saberlo. Va a estar interesante. Pues como no hay ninguna mano y llevamos ya cerca de una hora, pues si queréis hacemos el minuto de gloria, cada uno que te dé las gracias y si quiere que haga una última pregunta muy rápido. Empezamos por orden inverso, Gonzalo. Pues en primer lugar, por supuesto, señor Maneiro, muchísimas gracias por su accesibilidad y por las explicaciones tan absolutamente claras y absolutamente sensatas y honestas que nos ha participado. Y desde luego lo que queda claro es que la necesidad de establecer una alternativa ideológica desde lo que es en sí el margen del espectro de izquierda se evidencia como absolutamente imprescindible. En todo caso, lo único que puedo desearle es que en política, obviamente, usted tenga también la cabida futura que corresponde, porque necesitamos realmente personas que gocen de la honestidad y desean un desarrollo adecuado para proporcionar una nueva alternativa. Y en ese sentido, desde luego que cuentan con toda nuestra simpatía como un nuevo intento por mejorar y adecentar el espectro público y el debate general de toda España. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Honesto sí soy y creo que lo he sido. No tengo la solución ni mucho menos a todos los problemas. Cosas que son muy complejas, no son fáciles de resolver y tengo también muchas dudas en muchos momentos. Pero bueno, honestidad sí, ¿no? Que es a veces lo que en política suele faltar. Ese interés por defender al conjunto de la sociedad, de decirle lo que realmente piensas y de tratar de hacerlo lo mejor posible. Seguiremos peleando. Muy bien, Pablo, tu minuto de gloria. Pues yo en primer lugar quería, por supuesto, agradecer a nuestro invitado, el señor Maneiro, que haya estado aquí con nosotros
y creo que es conveniente además señalar que aquí tiene una plataforma para cuando desee charlar, conversar y expresar sus ideas. Y ya como reflexión personal, y en relación quizá a la última cuestión que hemos explorado, ojalá que siendo necesaria esa opción de izquierdas aparezca en un futuro próximo, y al mismo tiempo confío también en que no suponga, como persona de izquierdas que me considero, confío también en que no suponga un nuevo partido más, porque si no las papeletas electorales van a parecer más el menú del McDonald's que otra cosa. Así que, de nuevo, muchas gracias al invitado y a los oyentes por estar ahí. Muchísimas gracias, Pablo. Y un placer, de verdad, hablar con todos vosotros y escucharos las sabias reflexiones. Pues yo por mi parte no añado mucho más, por supuesto te doy las gracias y me he quedado un poco con lo que has comentado con la última pregunta de Gonzalo sobre las personas honestas y sobre los que han estado en política, dejan de estar. Y hay un tema que hemos prometido tratar algún día, cuando encontremos algún psiquiatra o criminólogo que nos lo explique, pero que en esencia sí yo al menos conozco un poco, que es un problema de psicopatización del éxito en nuestra sociedad. Se ve tanto en el mundo de la economía, de la empresa y sobre todo en la política. Un psicópata es básicamente un manipulador, un mentiroso y alguien que juega con el riesgo de los demás para sacar beneficio. Y algo pasa porque las organizaciones políticas y las empresariales tienden no solo a detectar y expulsar ese tipo de personas, sino a acabar en manos de ellas, porque se acomodan a lo que los demás quieren oír y acaban teniendo éxito. Y los que de verdad cometieron el error de pasar por allí creyendo que podían arreglar algo, pues son expulsados tanto de las organizaciones como de la política en general. A lo que voy es que como eso solo puede acabar mal, a lo mejor acaba siendo necesario un relevo por parte de personas que hablen a las personas como adultos, que reconozcan sus errores y digan, bueno, hasta aquí llego, pero os voy a decir la verdad. Y ojalá sea así. Y con eso pues te dejamos que tengas la última palabra y nos despedimos. No, totalmente de acuerdo también con esto último que comentabas, ¿no? Dependerá de la ciudadanía, depende de la gente al final, ¿no? Que valore un determinado perfil político, un determinado comportamiento político, en lugar de acostumbrarse a este nivel tan bajo que estamos padeciendo en los últimos tiempos, incluso en lugar de votar al menos malo, incluso dejar atrás esa especie de conformismo que padece también gran parte de la sociedad, esto de darlo ya por perdido, de aceptar sin más este sistema político y esta forma de comportarse de los partidos políticos. Yo también espero, y llevo tiempo además escribiendo sobre ello, que al final se valore otra cosa, ¿no? Y que los ciudadanos sepan de verdad valorar otro tipo de cosa y de manera, digamos, casi natural se expulse de la vida política a estos psicópatas, a estas personas que lo que pretenden es únicamente mantenerse en el poder mientras engañan al resto, ¿no? Ojalá sea así. Vamos, yo tiendo a querer ser al menos optimista. No, tampoco me gusta decir que nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos, ¿no? Pero sí que se pueden hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo en este momento. Pues con eso nos quedamos, un mensaje de optimismo y dejándolo en manos de la gente, que al final somos todos responsables de lo que nos pase. Pues nada más, muchas gracias Gorka y aquí terminamos. Adiós. Muchas gracias. Hasta otra. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.